Y seguimos en La Verdad de la Milanesa en nuestro 10º año, en el Día del Periodista y con tanta información, quiero darle la bienvenida a un amigo de la casa que estaba medio perdido, estábamos desencontrados, pero nuevamente aquí en La Verdad de la Milanesa, Cristian Martínez desde la provincia convulsionada también de Catamarca. ¿Cómo estás, Cristian? Tanto tiempo. ¿Cómo está, Fer? Un saludo para toda la distinguida audiencia de la radio, para el equipo de trabajo, la verdad, la milanesa, para vos, por supuesto, que sos el artífice, el alma mater de esto, que se ha dado en llamar la verdad la milanesa, y como bien tú lo dices, de nuevo acá al ruedo y con una provincia convulsionada, con una crisis educativa bastante importante, ¿no? Tenemos problemas, bueno, hoy tratamos el tema de los jubilados, ¿no? Y también todas las personas que sufren alguna discapacidad, el tema por arriba, también lo hemos mencionado, a los trabajadores de la salud de un hospital tan icónico y tan importante para todos los niños de la República Argentina y también, ¿por qué no?, de algunos países eh, linderos a la Argentina, ¿no? Y está bueno también que hablemos un poco de los docentes, ¿no? Porque siempre están en conflicto constante. Estábamos escuchando hace un rato el cierre de Rodolfo Aguiar, de la CTA, en el encuentro tan importante que tuvieron. Y bueno, ya que te tenemos aquí en vivo, queríamos preguntarte un poquito cómo está, ¿no?, la situación social allí en Catamarca y bueno, si querés también más en particular de los docentes de la provincia. Sí, creo yo, teniendo en cuenta inclusive los alegatos, los aportes de los colegas, los compañeros que me antecedieron en la palabra acá en el programa, ¿no? Que dicho sea de paso, se trató un problema tan marcado en la actualidad y que tiene tanta vigencia como es la quita, ¿no? De beneficios sociales a distintos estratos sociales de la sociedad argentina, pasando por los jubilados, los discapacitados, ¿sí? O las personas con capacidades diferentes. Y por supuesto esto no escapa a la cuestión educativa, ¿no? Ahí hago un interview, te felicito por el día, ¿no? Nobleza obliga, el rol de ustedes, Fernando, y el de muchos colegas tuyos es muy importante en esto de la formación. Sí, desde hace mucho aparecieron, entiéndase, en la escena de la opinión pública, los medios de comunicación como una nueva alternativa de formación, aunque también de deformación, ¿no? Depende qué medio escuchamos, qué personas intervienen en dichos medios. Nos podemos formar, ilustrar de una manera bastante interesante, o podemos deformarnos en cuanto a nuestra opinión pública sin entender y vislumbrar bien los hechos o fenómenos que se analicen en dicho programa, ¿no? Acá en Catamarca hace ya un buen tiempo que estamos con una crisis alarmante, una crisis aguda del sistema educativo. Esto terminó de estallar, esto explotó con un decreto emitido por el Poder Ejecutivo Provincial en la figura del gobernador Jalil, en donde se establecía el cierre progresivo de distintas divisiones, por supuesto, al decir progresivo estamos hablando en etapas, de distintos cursos y divisiones dentro del sistema educativo escolar secundario, ¿sí? Un segmento ahí del sistema educativo provincial que es el nivel secundario, que por supuesto iba como efecto dominó, como venía diciendo hace un momento, iba a ir afectando a otros subsistemas dentro del mismo sistema educativo provincial. Y bueno, se establecía acorde a una X cantidad de matrículas, sin entrar en detalle del decreto, pero lo que sorprendió muchísimo es la decisión de manera poco consensuada, arbitraria,
y que dejó helados a muchos porque implica un inicio del gran ajuste que se tiene programado hacer en la provincia, producto de por supuesto, los lineamientos generales del ajuste nacional, ¿no? Venimos de lo macro a lo micro. Entonces se establecía en dicho decreto el cierre progresivo de cursos y divisiones. ¿Por qué no? Posteriormente se cierran los cursos, se cierran las divisiones, se van a cerrar las escuelas, por supuesto, porque no vamos a tener alumnos en las escuelas, vamos a tener una planta orgánica docente mucho inferior en cuanto a su dimensión numérica, su cantidad. Y entonces, por supuesto, esto alarmó a toda la comunidad educativa, por supuesto, impactaba directamente en la matrícula y, por supuesto, en el centro de la existencia material o no de una escuela. Imagínate un decreto estableciendo que hay que tener X cantidad de alumnos por curso, por división, para que por supuesto, pueda seguir funcionando la escuela, pueda seguir funcionando el curso, y si no, ellos hablaban en el decreto de fusión, ¿no? De divisiones, fusión de cursos. Sabemos que fusionar cursos, fusionar divisiones implica cerrarlas. Muy pocas veces cuando se cierra un curso, cuando se cierra una escuela, se la vuelve a abrir. Muy difícilmente ocurre lo contrario. Lo mismo que cuando a un docente le dan de baja en cuanto a su salario, es muy difícil que después vuelva a tener un alta en el mismo cargo, Claro. cuando lo que se pretende hacer con ese cargo es cerrar. O sea, utilizando argumentos por ahí bastante esquivos, el gobernador en las locuciones públicas, inclusive estaba tan marcada la crisis, ahora como que se calmó un poco, pero creo que es una especie de pausa de la lucha docente acá en la provincia. Veremos que el Ejecutivo se acusa recibo de esto. En realidad, en lo inmediato, hace semana y media atrás, 2 semanas, dejaron sin efecto el decreto, ¿sí? Del Poder Ejecutivo, viendo, por supuesto, ya tarde, el error de estrategia política, o diría yo la falta de estrategia política del Poder Ejecutivo provincial para poder dimensionar el impacto negativo de una decisión de tamaño tipo, ¿no? O sea, de una dimensión en cuanto a vislumbrar el ajuste que se viene bastante fuerte, hasta si se quiere, de una especie de violencia institucional bastante marcada y por supuesto iba a tener por parte de la opinión pública, por parte sobre todo de los actores directos del sistema educativo, en este caso los docentes, iba a tener una reacción totalmente negativa y no solo provocó el rechazo inmediato, sistemático, mediático de los docentes y de sus agrupaciones gremiales, sino que también movilizó a los docentes conjuntamente con los estudiantes y hoy en día están movilizados. Los institutos de formación superior docente están movilizados todo el sistema educativo, el subsistema educativo secundario. Estamos hablando de estudiantes, docentes. En un momento, por supuesto, era tanta la bronca que se vislumbraba un posible gran cuestionamiento en la práctica ya con movilización de por medio de las agrupaciones gremiales en cuanto a su legitimidad o no, a su representatividad y o representación o no. Es decir, se llegó a plantear ahora, al parecer, la docencia se está dando cuenta que si utiliza esa estrategia de lucha va a ser un poquito funcional a los intereses del gobierno. Entonces cambió la metodología de lucha y ya no se cuestiona tanto por ahí la vigencia o no de la dirigencia gremial, que era lo que se cuestionaba en su momento. O sea, para que vean la agudeza de la crisis acá educativa, Sí, se estaba cuestionando hasta las cabezas de la dirigencia gremial claro, docente. No sé si recuerdas, 2001, que se vayan todos. O sea, de verdad la sí, docencia estaba tan enojada que quería que se vaya no solo el sí. gobierno, sino también que se vayan los dirigentes gremiales, porque no son ni representan el sentir de la docencia ni la lucha docente. Entonces, todo esto saliendo a la calle, ¿no? En las plazas Cristian, públicas, discúlpame, te estaba así, quería ¿no? consultar, a ver si estoy bien encaminado, porque tengo entendido que este polémico decreto del que vos hablás es el 884-25, que data Correcto. de la dictadura militar, 1976.
¿no? Que como Eh, muy bien vos decís, luego de la masiva marcha de docentes que tuvieron la semana, el gobierno provincial lo derogó, ¿verdad? Sí, en realidad el decreto que emite el Poder Ejecutivo es el que fue derogado. Lo que no Mm, fue derogado quizás es un dato que no está bien empapado aquel que, bueno, no vive en la provincia, por supuesto. Como dice, hay datos que no es obligación saber, pero que es muy importante porque seguramente quizás otra provincia del NOA está atravesando la misma situación o por qué no de otra provincia del país en cuanto no necesariamente la zona del NOA, ¿no? Pero creo que acá se prendió el reguero de pólvora, acá en Catamarca, y acá comenzó el gran conflicto docente que se puede extender a nivel nacional si siguen las políticas de ajuste. El decreto fue derogado, pero no es una herencia de la dictadura ese decreto en sí. Lo que es herencia de la dictadura militar y que quizás lo que más hace ruido y lo que hay que trabajar, no solo la clase política, principalmente la dirigencia gremial y las distintas instancias formativas del mismo sistema educativo en la provincia, es el estatuto docente. No hace poco hubo un congreso provincial de derecho educativo. eh, Convocado por una asociación gremial también muy representativa de acá de la provincia, en donde se trató este tema, ¿no? De hasta qué punto no es necesario no solo derogar, sino reformar o hasta, ¿por qué no refundar un nuevo estatuto docente? Acá la herencia de la dictadura es el estatuto docente. En la provincia se sigue usando la idea, no sé si recuerdas en el proceso de reorganización nacional del 76, la idea de decreto ley, ¿sí? La provincia se rige en cuanto a su normativa educativa docente, se sigue manejando con un decreto ley de la época del proceso militar, ¿sí? Entonces, eso es quizás lo que habría que no solo derogar, sino reformar y, ¿por qué no? Crear una nueva ley del estatuto docente, ¿no? Esa es la cuestión de fondo acá, la cuestión que se está discutiendo y que por supuesto se ha prendido como un reguero de pólvora, producto de una falta de estrategia política total, ¿no? Sabemos que las políticas de ajuste vienen en camino, pero hay formas y formas. ¿Recuerdas la forma tan inteligente que tenía el presidente Menem, ¿no? De aplicar el ajuste en los años 90, ¿no? Era claro. bastante habilidoso, ¿no? Era una especie de populismo de derecha. Bueno, acá en la provincia creo que le faltaba bastante, le falta, me animo y me atrevo a decir que al gobernador le falta, no sé por quién será asesorado, pero falta muchísimo tacto social con las personas, con la ciudadanía, con los estamentos de la sociedad civil, al tomar una decisión de ese tipo o sacar un decreto en sus bases tan violentos a nivel institucional, porque me atrevería a decir que violentar la subjetividad de los educadores de esa manera, poniendo en duda su permanencia, ¿sí? en el sistema educativo como trabajadores. Por supuesto que en un contexto como es el actual, en donde tenés un gobierno nacional que te está ajustando todo, te está ajustando la educación, te está ajustando la salud, tenés conflicto con las universidades, ahora tenés un frente abierto no solo con los jubilados, sino con las personas con pensiones. Como bien lo pusiste vos en la placa, ha declarado el gobierno nacional una especie de estado de guerra en contra de todo aquel que sea o esté en una condición de marginación social fuera del sistema, o en el caso de los docentes acá en Catamarca, dentro del sistema, y por su misma clase dirigente que hasta cierto grado ha mantenido dosis de complicidad, porque acá recordemos que la frase del general está más vigente que nunca, ¿sí? La frase de Juan Domingo Perón, o es con los dirigentes o es con la cabeza de los dirigentes Sí. que el pueblo, que la ciudadanía, que en este caso el sector docente catamarqueño va a llevar a cabo la lucha para, no solo ya, porque esto ha desatado un montón de otros conflictos, un montón de otros frentes dentro de la misma docencia, no solo ya por un salario digno, sino ya está en discusión y está en juego la permanencia en el mismo sistema, la fuente laboral es la que está en juego.
Y creo que cuando, como decía Perón, te tocan la fibra más íntima de todo trabajador, como es el bolsillo, lo tendrás a los trabajadores en la calle, luchando, discutiendo no solo su salario, sino en este caso la permanencia en el mismo sistema, es decir, discutiendo su fuente de trabajo y si la va a tener o no y hasta qué punto. Y por supuesto, conjuntamente con los dirigentes gremiales acompañando, o si no, como bien lo decía Perón, con la cabeza de los dirigentes, ¿no? Por eso ha escalado alto la crisis educativa acá en la provincia. Sí. Cristian, te quería preguntar si esta derogación, ¿no? No será para, de alguna manera, desalentar y boicotear la lucha de los docentes que, como bien decías antes, se habían autoconvocado para hoy, ¿no? Creo que hace un rato, tipo 17 horas, en la Plaza de la Estación, porque están con la lucha principal de que un aumento salarial de emergencia. Estaban pidiendo el 50% en blanco y en un solo pago. Y el apoyo, la otra pregunta es, ¿qué apoyo de diputados y senadores tiene este cambio, ¿no? Esta derogación del decreto en la legislatura y en la senaduría? Bueno, de hecho, en la provincia y en la agenda multimedios y por supuesto la misma agenda oficial, en cuanto a política educativa, sí, todo este tiempo de movilización docente en la calle, se ha visto permeable a de lo que vos te imagines, es decir, desde oportunismo político por parte de la oposición, es decir, por gente vinculada directamente, tanto diputados como senadores vinculados, y por supuesto sus alfiles que se mueven dentro de la movilización docente en la calle, que sabemos que eso ocurre desde siempre. Se ha visto un bastante a ver, argumento sólido en cuanto a movilización, eh, pero desde lo que tú te imagines en la selva y el escenario político que tenemos acá en la provincia. Se ha visto de repente militantes de la Libertad Avanza y del Frente Cívico, que es o ex Frente Cívico, ya ni sé cómo se llama en la actualidad, porque ha cambiado tantas veces de nombre, pero la gente en el imaginario político lo tiene como Frente Cívico y Social, es decir, aquella fusión entre radicales y gente del PRO, ¿sí? Esa idea que por lo menos a nivel nacional ya está desapareciendo, acá todavía sigue vigente porque tiene un radicalismo muy fuerte la provincia. Se ha visto de repente militantes participando en las marchas, movilizando, como se dice vulgarmente, agitando el estrato docente, eh, viendo, por supuesto, y vislumbrando una bisagra de oportunismo político clara y palpable, ¿no? También se ha visto la idea de autoconvocar, ¿no? La idea de los docentes autoconvocados es desconocer la representación o la representatividad, o ambas, por supuesto, de la dirigencia gremial, ¿no? Acá, como nunca, hubo una discusión fuerte, también de color político, y que también ha trasjuntado a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados de la provincia, esta cuestión de si, bueno, hasta qué punto son leales al reclamo docente las organizaciones gremiales que hoy existen en la provincia. Por eso las marchas en su mayoría son convocadas, no sé si pudiste verlo, apreciarlo en algunas noticias que leíste, son convocadas por autoconvocados, valga la redundancia, ¿no? Sí, Es decir, sí. son autoconvocadas y se repele, está muy, muy vigente en la docencia esa cuestión del cuestionamiento fuerte y duro a la representación gremial por parte de los dirigentes. Es decir, se autoconvocan sin esperar que ningún gremio convoque a la marcha o a un paro o a alguna discusión asamblearia del momento, ¿no? También, por supuesto, a tener un alto contenido de cuestionamiento a la dirigencia gremial, también tiene un alto cuestionamiento a la dirigencia política, ¿sí? Por ende, toda participación o todo filtrado en cuanto a participar de las marchas a personas que por ahí representan o son muy representativas de algunas agrupaciones políticas, como ya sea
el Frente Cívico y Social, Hoy Cambiemos, bueno, radicales más pro o libertarios, que están apoyando esta causa docente por obviamente una conveniencia política, porque se sabe que, como es de público conocimiento, el gobierno actual está vinculado a el peronismo, ¿sí? Por más que por ahí el gobernador esté tomando decisiones que poco tienen que ver con el peronismo, lo sabemos, y que más obedecen a un lineamiento nacional, es decir, más a un Milei que otra cosa, ¿sí? A una política de ajuste clara, pero se ha visto acá de todo, ¿no? Ahora estuve viendo que en diputados y en senadores se está convocando a discutir la cuestión del estatuto docente, ¿no? Se está solicitando desde la docencia también volver a concursar para una titularización masiva, ya sea que se dé por concurso o se dé por decreto, no solo el pedido del 50% en blanco, sino también en la mejora de la obra social, si acá la obra social también hace estragos, hace aguas en cuanto a la función, ¿no? Que debe de tener todo afiliado, vinculado a ser un trabajador del Estado, ¿no? También esto se está discutiendo muy fuertemente. Entonces, de repente tenemos acá tres frentes, tres corrientes, ¿no? Autoconvocados de la salud, por un lado, autoconvocados en defensa también del mismo sistema de salud, pero que están pidiendo la urgente normalización del funcionamiento de la obra social OSEP, y tenés los docentes autoconvocados que no solo están pidiendo ahora aumentos y estabilidad laboral, sino que están pidiendo el aumento del presupuesto educativo y están desconociendo la representación y representatividad política que tienen, por un lado, los políticos, es decir, la clase política partidaria de las distintas expresiones que tiene la sociedad catamarqueña, acá desde Cambiemos, pasando por la Libertad Avanza y el mismo peronismo, ni hablar, que hoy forma parte de un esquema de gobierno totalmente de ajuste, y por supuesto autoconvocándose, desconociendo la dirigencia gremial que hoy en día también está haciendo aguas por una cuestión de coyuntura y por, bueno, varias cuestiones deficientes en cuanto a funcionamiento de representación política que está teniendo en el sector docente, ¿no? Entonces se está juntando todo, como vos podrás ver, Fernando, se está juntando todo y muy posiblemente, si esto se sigue agudizando, se ingrese en un cono de sombras que puede llegar a poner en jaque o en crisis política al mismo gobierno de la provincia. Si esto no, el gobierno no acusa recibo y no elabora una buena estrategia política para pacificar la manifestación en la calle, muy posiblemente estemos en presencia de una crisis política aguda después de hace muchísimo tiempo en la provincia, después de hace más de 20 años, me atrevería a decir. ¿Cómo crees vos que va a impactar? Y esto ya la pregunta va más allá de Catamarca, Jujuy, Tierra del Fuego, sino cómo va a impactar en la sociedad esta moratoria jubilatoria que quiere vetar Javier Milei, que según la OPC cuesta solamente, Cristian, el 0,16% del PBI, cuando el gobierno nacional está pagando un 4,8% de deuda, ¿no? O sea, y estos no son números que estoy inventando yo o que inventó algún periodista zurdo, sobrado, kirchnerista, sino que, bueno, la OPC ha hecho estos números, ¿no? Sí. 0,16 del PBI cuesta la moratoria jubilatoria que quiere vetar nuestro querido presidente. Bueno, creo que crónica de una muerte anunciada, ¿no? Esto, vos sabés que hablaba, bueno, lo voy a ilustrar con una anécdota personal de estos días. Fui a pagar los enormes resúmenes por ahí que llegan y boletas de luz, de servicio que se están tornando impagables, ni que hablar el consumo a través de tarjetas de crédito, ¿no? La clase media de la cual formamos parte hoy está consumiendo, está pagando consumo con tarjeta de crédito en alimentos,
cosa que hace muchísimo tiempo no pasaba. Por eso yo digo, no sé por dónde le pasa la crisis ahora al gobierno, que cree que todo está viva la pepa porque el dólar está planchado, que no suben los precios, que está todo bien, ¿no? No sé en qué país virtual viven ellos, ¿no? En ese contexto, el Rappi Pago, el pago fácil donde iba a pagar, me llama, está instalado en una. ¿Te acordás de las prepagas? Bueno, me hicieron llamar, y me dijo, bueno, profe, quería plantearle a usted qué es lo que va a suceder con su futuro, porque es muy probable que usted no se jubile. Así, hoy las prepagas para seducirte en cuanto a su ingreso, o sea, para que vos ingreses a aportar, directamente ya el discurso es que no te vas a jubilar. Entonces, ojo al piojo, si te lo está diciendo nada más y nada menos que un engranaje del sistema económico privado, ¿sí? Te lo está diciendo un privado de que no te vas a jubilar. Entonces, ojo al piojo, y más las cifras que estás dando, Fernando, a las claras estamos en presencia no solo de un proceso de desfalco económico, sino de desfinanciación del sistema jubilatorio, ¿no? Están desarticulando, están desmembrando la ANSES para, por supuesto, acceder a la lógica de que el que se quiera jubilar tendrá que aportar, el que no aporta no se jubila. Y bueno, ¿qué hacemos con los pobres? Y bueno, tendrán que morir los pobres de hambre. Esa es la cuestión. Es lo más perverso del goce liberal, ¿no? Es una locura, ¿no? Creo que estamos a las puertas de una aguda crisis económica que ya había comenzado el año pasado y que por supuesto no lo estamos dimensionando todavía. En cuanto a sociedad civil, creo que todavía estamos queriendo soñar ese pequeño sueño de la clase media, ¿no? Semi-ilustrada, que decía apátrida, que decía Jaureche, que decía Scalabrini Ortiz, y que todavía no nos estamos dando cuenta que estamos entrando en un cono de sombras que está afectando a los sectores más vulnerables de la sociedad civil, ¿no? Muy triste, esto forma parte de un panorama que nosotros venimos describiendo desde hace muchísimo tiempo, de que lo venimos hablando, lo venimos discutiendo, lo venimos haciendo público. La política no es un gobierno liberal, libertario, como lo dejamos planteado la vez pasada. Este es un gobierno neoliberal con una política clara de ajuste, de financiación de los beneficios públicos, de defalco de los dineros del Estado en deuda pública, de, por supuesto, un achique brutal del Estado y, ¿por qué no?, una especie de, me atrevería a decir, genocidio de a dosis, ¿sí? Este gobierno está matando a los sectores vulnerables de a poco, utilizando una perversión, un aniquilamiento perturbador muy pocas veces visto en la historia argentina. Ni siquiera el menemismo es igual a esto. El menemismo por lo menos tenía dosis de populismo, y de algunos destellos de peronismo, pero esto ya es el goce con la desgracia a su máxima expresión, ¿no? Una falta de humanismo en cuanto a la política, bueno, tomado de quien viene, ¿no? Uno cuando analiza y cuando ve lo que muchos periodistas opinan y vierten en cuanto a análisis político y comunicacional de este personaje que tenemos de presidente, no se puede esperar de un burro más que una patada, Fernando. Es lo que tenemos que esperar de este presidente y muchas cosas peores más que todavía no han salido a la luz, pero que ya en la práctica están Ya llevándose. las vamos a ir analizando en futuros encuentros. Te agradezco, Cristian, por este encuentro y bueno, ya nos vamos volver a encontrar el sábado que viene retomando estos encuentros interprovinciales con temas que le van a servir a toda la argentinidad de alguna manera. Te mando un gran abrazo.
Muchísimas gracias, Fernando. Un abrazo grande para todos allá. Y acá estaremos predispuestos para seguir haciendo patria, ¿no? Desde la patria chica de Felipe Varela a la patria grande latinoamericana. Un abrazo Abrazo grande. grande. Nos vemos en La Verdad de la Milanesa, nuevamente.